de la semana anterior. ¿Ya? Vamos a iniciar la clase de hoy resolviendo estas preguntas que quedaron pendientes del material de la semana pasada, ¿ya? Que son preguntas de temas anteriores. La 8, por ejemplo, trata sobre los árabes. A ver, sobre los árabes. La fe para los árabes era el pilar más importante dentro de su religión, el Islam. Pues sí, en sí, de cualquier religión, la fe es lo más importante, ¿no? Así que esta primera parte es verdadero. Ellos desarrollaron la oftalmología. Pues sí, tuvieron una medicina importante, llegaron pues a hacer estas operaciones sobre los ojos. Operaron cataratas, ok, verdadero. Recuerden al médico Avicenas, que destacó en la antigua Arabia. En el arte islámico se permite la representación gráfica de Mahoma, de los ángeles, mas no de Alá o Dios. Pues en la concepción de los árabes, en el Islam está prohibido representar a Alá, Dios, pero también está prohibido representar a Mahoma y a los hombres. Por eso esta última afirmación, así es, Lozano, vamos a considerarlo falso. ¿Ya? Falso. Muy bien, entonces la respuesta que tenemos es beso. Ahí está, beso. La 9. A ver, esto es sobre el tema feudalismo. Todo esto ya hemos estudiado antes. A ver, sobre el feudalismo. A ver, hay un texto, dice, el vasallo adquiría de su señor un beneficio material. Así es. Al comienzo, a este beneficio material, ¿cómo se le llamó? Ya. Luego se le llamó feudo. Y acabó por consistir casi exclusivamente en tierras. Ya, muy bien. ¿Qué era lo que el señor feudal entregaba a su vasallo cuando éste le juraba fidelidad? Pues le entregaba un feudo. Pero como al inicio no necesariamente era un feudo, pues se le llama, a ver qué dicen los muchachos, a ver, me dicen la A, no. Aclaremos esto, aclaremos porque, a ver, esto nos puede confundir. A ver, no es lo mismo un manso que un feudo. Un feudo es una gran propiedad territorial. Un manso es una pequeña parcela de tierra. ¿A quién el señor feudal le entrega la posesión del manso? Al siervo. ¿A quién le entrega un feudo cuando éste le jura fidelidad? Al vasallo. ¿Ya? Al campesino, la posesión de una pequeña tierra. Al vasallo, la posesión de una extensa tierra, un feudo. ¿Está bien? Muy bien, entonces, recordando esto, pues, ¿qué cosa le daba? Ya, ¿qué le daba? La reserva señorial, no, tampoco, porque como el nombre lo dice, la reserva territorial o la reserva señorial era la parte del feudo que el señor feudal se lo reservaba para él. ¿Sí? Él no puede estar entregando la posesión de sus tierras, de todas sus tierras, sino con qué se queda al final, ¿no? Se llama beneficio, beneficio, ¿ya? Así es, lo que entrega un señor a sus vasallos son beneficios. Con el tiempo, como dice el texto, esto terminó convirtiéndose casi exclusivamente en tierras. Así que el beneficio terminó siendo igual a tierras, a feudos. Feudos. Ajá, así que marco la B. ¿Ya? ¿De acuerdo, Kevin? Kevin Giles. Muy bien. Y en la parte final dice que se trataba de una unidad económica autárquica. Sí, claro, ya que dentro de un feudo la gente comía lo que producía. No estaban comprando de afuera, porque recuerda que el comercio se había, pues,
pues paralizado. 10. A ver. En la 10 nos están planteando, a ver, ¿qué dice? Nos están planteando que a partir del siglo XI, ese comercio que estaba paralizado despertó. Los mercaderes o burgueses, como les llamamos, comenzaron a hacer operaciones de crédito, ¿sí? Prestando dinero, así es. O también se encargaron del cambio de la moneda. Los banqueros también hacían el cambio de la moneda, como también daban préstamos. Muy bien, y con estos créditos, pues ellos, los banqueros, van a dinamizar la economía capitalista que estaban haciendo en esos tiempos, siglo XI, XII, XIII. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué podemos afirmar al respecto? ¿Qué dicen los muchachos? Dedo o beso. Uy, hay dos claves. A ver, dedo o beso. Beso, a ver. El aumento de la actividad comercial supuso la aparición de nuevas técnicas comerciales y financieras. Ya, puede ser técnicas financieras, comerciales, sí, de eso trata el texto. A ver, el desarrollo del comercio y la práctica del cambio monetario durante los siglos XI y XIV se vio favorecido por la autarquía feudal. No. Ya, esta última parte es lo que elimina la D, porque hablan de autarquía feudal. A ver, si para este tiempo los pueblos todavía tuvieran economías cerradas, autárquicas, de autoabastecimiento, el comercio no se desarrollaría. Si cada pueblo, si cada país se encerrara en su frontera y no haría comercio con los demás, pues no podemos hablar de comercio, de capitalismo, de lo que hoy llamamos globalización. La autarquía feudal más bien fue una traba para el desarrollo comercial. Por eso me quedo con la alternativa B, que está todo ok. 11. A ver, ¿qué personaje participó y culminó el primer viaje de circunnavegación? A ver, recordemos que el primer viaje de circunnavegación fue la primera vuelta al mundo, navegando. ¿Quién la inició? ¿Quién la inició? A ver, busquemos allí, en la 11. Ya, a mi pregunta, ¿quién la inició? Es correcto que me digan, a ver, que me digan, Chichita, ¿ya? O sea, saludos al profe Jamie Laureano, pues, que me digan la C, Magallanes, claro. Pero la pregunta no va por Magallanes, porque recordemos que Magallanes inició esta primera vuelta al mundo, pero no la culminó, ya que él murió en las Filipinas, en el sur de Asia. Quien continuó el viaje de retorno a España fue Sebastián Elcano. Él estuvo en todo el viaje y en la parte final dirigió el viaje, ya que había muerto o lo habían matado a Magallanes. Por eso en esta 11 la respuesta que damos es dedo. ¿Ya? Dedo. Esta pregunta me gusta porque normalmente cuando decimos quién hizo la primera vuelta al mundo, pues decimos Magallanes. Y Magallanes no hizo la primera vuelta al mundo porque no la terminó. No llegó a completar la vuelta al mundo. Elcano sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, marcamos dedo en la 11. En la 10 nos hemos quedado con la B, beso. Beso. Muy bien, la 12. A ver, tenemos acá imágenes del Renacimiento y nos piden qué características tienen en común estas manifestaciones artísticas. A ver, ¿qué vemos? La primera imagen es el nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, este pintor italiano del siglo XV. Es la diosa Venus o Afrodita. Pues, ¿qué es esto? Se está representando una escena del pensamiento antiguo, ¿no? De las creencias
de los antiguos griegos y romanos. Y acá tenemos la Escuela de Atenas, pintura de Rafael Sanzio. En la Escuela de Atenas se representan sabios de la antigua Grecia, Roma y otros en otros momentos, pero sobre todo de la antigua Grecia. Así que lo griego, representado en esta pintura de Rafael, lo griego, ¿no? Lo greco-romano, mejor, representado en ambas obras que corresponden al Renacimiento. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué concluyó, muchachos? A ver, ¿qué dicen los chicos? Avioncito. Mm, a ver, veamos. Uno y dos. A ver, el culto a la belleza física y a la naturaleza. El culto a la belleza física. A ver, en la primera pintura sí encontramos culto a la belleza física y a la naturaleza, sí. Pero en la segunda pintura, ¿encontramos eso? Pues yo no los veo muy hermosos a Platón, a los demás, ¿ah? Forzando puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Y naturaleza? ¿Ven la naturaleza representada? Yo veo construcciones humanas. Mm, te generan dudas, ¿ah? Para marcar la uno. Ah, ya, me están cambiando de respuesta. 2 y 5. 2 y 5. La C. A ver, vamos al punto 2. La revaloración de la cultura clásica. Lo clásico es lo greco-romano. Ahí sí, en ambas pinturas se revalora lo clásico. Punto 3. La admiración por la proporción y la simetría. La proporción y la simetría. Pues mmm, en el punto 1, la pintura 1, sí vemos simetría, proporción. En el punto 2, ya, pues no vemos exactamente en la segunda pintura la proporción y la simetría. Así que la descartamos. Qué curioso, ¿no? En las alternativas, en ninguna aparece el punto 3. Entonces, ¿para qué la ponen? ¿No? Así que está descartado el punto 3. El punto 4, el predominio de la técnica del claro oscuro. La técnica del claro oscuro. A ver, ah, el claro oscuro, o sea, ¿no? Estos contrastes entre la luz, la oscuridad, lo podemos observar. A ver, mmm, no mucho. En cambio, en la Mona Lisa lo vemos claramente, ¿no? Aquí, en esta escuela de Atenas, no veo, ¿no? Este juego de luces y sombras, no veo. Sí veo la perspectiva, ¿no? El fondo que le dan a la pintura, pero claro oscuro, no lo encuentro. Exaltación de la mitología greco-romana. Pues en la primera, evidentemente, ¿no? Ya que se representa una diosa griega y romana, Afrodita o Venus. Y en la segunda, mitología grecorromana. Mm, ¿Qué dicen, muchachos? Me dicen que, a ver, ¿qué dicen los muchachos? Ah, ya, si esto fuera democracia, marcaríamos la C, porque el 90% me dice que es la C. Pues los hombres que están acá comparten el pensamiento griego, romano, sí, la mitología griega, romana. Ellos creen pues en los dioses, ¿no? Greco-romanos, están filosofando, pues diría que sí, muchachos. Así que vamos a quedarnos con la C, ¿ya? La duda que aparentemente pues tienen mis palabras es porque no hay, digamos, claridad, ¿no? En las características.
¿ya? Sí, de ahí que eh, la posibilidad de marcar la B solo dos es una opción. Como que le falta claridad a los enunciados para poder, pues, descartar o confirmar más fácilmente, ¿no? Las preguntas tienen que ser por eso, pues, bien categóricas, ¿no? Para que no haya duda al respecto. Pero está representado acá lo griego y lo romano, pues sí, y esta gente, pues, comparte la mitología grecorromana, ¿no? Así que podemos decir que sí, forzando un poquito la pregunta. Por eso me he quedado con la C. Muy bien. Pasando a la 13, a ver qué nos dice. Siglo XVI, el siglo de la Reforma Protestante. Una parte de la población europea vivía una profunda insatisfacción espiritual. Allá eran cristianos, pero ya no confiaban en su iglesia, la católica. Los burgueses prosperaban, pero esa vida exitosa en los negocios no garantizaba la salvación cristiana luego de la muerte, ya que dentro de la iglesia católica, pues la riqueza no te garantizaba, no era ninguna evidencia de que te vas a salvar. Muy bien. Entonces, frente a esto, ¿qué se desarrolló en el siglo XVI? Con la burguesía. A ver qué marcamos acá. Se va a producir pues la reforma protestante. A ver, de lo expuesto podemos deducir que en el siglo XVI se desarrollaba en Europa una confrontación entre el poder terrenal y espiritual como resultado de la influencia humanista. Eh, a ver, me dicen la C, no sé si es la pregunta anterior o la de ahora. La 13 y la C. La manifestación de una brecha entre la nueva mentalidad burguesa y su dependencia a la Iglesia católica. Ajá, justo es lo que están planteando en el texto, que hay una burguesía que está teniendo éxito, pero la Iglesia Católica no le dice que eso significa que va a salvarse, que van a ir al paraíso. En efecto, lo que se está expresando es que la doctrina católica no encajaba en el sistema capitalista que la burguesía estaba construyendo. ¿Ya? Por eso la C es nuestra respuesta, ya que va, eh, ya que se puede deducir del texto que hemos visto. Se evidencia que ellos tomaron como modelo a cierta organización. A ver, cuando vieron Montesquieu y Voltaire, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ellos vivían en una Francia absolutista que rechazaban y más bien veían a otro reino como modelo a seguir, un reino que ya había vivido una revolución, se había convertido a una monarquía parlamentarista y allí el rey no gobernaba. Así que ese era el modelo para ellos. Me refiero a la monarquía inglesa. ¿Sí? Los ingleses ya habían vivido la Revolución Gloriosa de 1688. Así que vamos a marcar B. ¿De acuerdo? Giles de la Cruz. Marcamos ese, ¿eh? De acuerdo, Angelo Rivera, Carla Castro, muy bien. Y llegamos a la última, sobre la independencia de los Estados Unidos de América. A ver, nos hablan de una reunión que se desarrolló en 1775 y 76 en Pensilvania, en Filadelfia, Pensilvania, el segundo Congreso de Filadelfia. ¿Qué es lo más importante que se hizo en este segundo Congreso? Y los ciudadanos de Estados Unidos pues lo recuerdan todos los años, todos los 4 de julio. A ver qué dicen los muchachos, la C o la D. A ver, veamos la D. ¿El rey Jorge III reconoce la independencia de los Estados Unidos? No, Jorge III no reconoce. En ese tiempo se firma un 4 de julio de 1776, en el segundo Congreso de Filadelfia, se firma el Acta de Independencia de las 13 colonias. ¿Sí? Con esto nacen los Estados Unidos de América. Se rompen los lazos con Inglaterra.
Pero el rey Jorge III no reconoció esta independencia. La guerra siguió. Recién Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos en 1783, cuando se firma el Tratado de Versalles de esa fecha. Por eso la D no va. ¿Ya? La respuesta es la C, como la mayoría de ustedes me lo ha señalado. ¿Ya? De acuerdo, Franco, Kevin Giles, de acuerdo, Rivera. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar esto y vamos con el tema de hoy. Muy bien. Hoy tenemos que hablar de la revolución, tal vez la más importante en la historia, ¿no? La Revolución Francesa. Ya que esta revolución marca el paso a los tiempos contemporáneos, marca el paso pues a la sociedad y a la política que hoy conocemos. Con esta revolución, Francia se va a volver pues un país liberal, un país burgués, un país moderno, y va a ser pues inspiración de muchos. Francia a su vez había inspirado en Inglaterra, pero la revolución inglesa no fue tan trascendental, no influyó con la fuerza que influyó la revolución francesa. Por eso se destaca más esta revolución francesa. Se le ha llamado, pues, el modelo de revolución burguesa, o la más grande revolución burguesa. ¿Ya? ¿Por qué digo burguesa? ¿Por qué le digo liberal? Porque todas las revoluciones no son iguales. Dependiendo de quiénes lo hicieron, dependiendo de qué buscaron, qué ideología compartieron, podemos diferenciar a las revoluciones. Hay revoluciones liberales o burguesas, que son las que estamos estudiando en este momento, la Revolución Inglesa, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y después estudiaremos a las revoluciones socialistas o, o obreras, como la Revolución Rusa. ¿Ya? Muy bien. Y como el mundo hoy no es socialista, excepto en algunos lugares, el mundo hoy es capitalista, liberal, burgués, por eso que se destaca más la Revolución Francesa que la Revolución Rusa. Muy bien. Es un tema muy extenso, ya que abarca desde Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789 hasta la derrota final de Napoleón Bonaparte en 1815. Y hay mucho que ver pues dentro de esta revolución. ¿Ya? Un tema bastante preguntado, por cierto, en el examen de admisión, así que tenemos que estudiar, ¿no? Entender pues, lo que fue la Revolución Francesa. Muy bien, ya empezamos con esta imagen, una imagen que vino en una pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. ¿Qué es lo que vemos? Un castillo está siendo tomado. Este castillo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? La Bastilla. La Bastilla. ¿Ya? Y toda esta violencia revolucionaria que ocurrió un 14 de julio de 1789, pues es destacada. La toma de la Bastilla, claro, Lozano. Ajá, ahí está, ¿no? Que ese día se tomó este castillo, ok, pero ¿y eso qué significado tuvo? ¿No? ¿Qué significa la toma de la Bastilla? Significa que el pueblo francés dijo, no reconozco a mi rey, ¿ya? Esto ya lo tomo del Perú, no, no reconozco a tal, no reconozco a Merino. Dijeron ellos, no reconozco ya a este gobierno, y si no reconocemos este poder establecido, entonces el poder regresa ¿a dónde? Regresa al pueblo. El pueblo toma el control de la situación al desconocer al rey, al considerar que el rey, con sus abusos, había roto el contrato social, el pacto con el pueblo. El rey debía buscar el bienestar y la felicidad de su pueblo. Al no hacerlo, se considera que el pacto está roto y el poder que emanó del pueblo regresó al pueblo. Y el pueblo toma el control de la situación.
¿Ya? Por ahí fue la pregunta de admisión que hizo la Universidad de San Marcos, ¿no? Así que si en nuestro tiempo alguien rompe el pacto social, que hoy le llamamos constitución, ¿no? O democracia, pues el pueblo puede nuevamente recuperar el poder para establecer pues una situación distinta. Eso nos enseñó pues la Revolución Francesa. Ahora, hay maneras de resolver las cosas, ¿no? No siempre o no es lo mejor recurriendo a las armas, ¿no? Hay maneras pues más democráticas de arreglar las cosas, esperemos. Muy bien, muchachos. ¿Qué cosa es la Revolución Francesa? A ver, decimos que se trata de un proceso de luchas liderado por la burguesía. ¿Ya? Fueron los burgueses los que estuvieron empujando principalmente esta revolución. En las pinturas podemos observar pues, gente del pueblo, inclusive luchando, varones y mujeres, pero los que condujeron la revolución, los que señalaron el rumbo, los que plantearon qué cosa había que hacer, eran los burgueses, ¿ya? Eran los burgueses. Ya, los machetazos. Ah, ya, pues, ya, esperemos que no lleguemos a situaciones radicales, ¿no? Como las revoluciones que se han visto en la historia. ¿Ya? Ok, entonces decimos que es una revolución burguesa, ya que la burguesía fue la que la promovió, la que la dirigió. ¿Qué esperaba conseguir la burguesía a través de esta revolución? A ver, por más que los burgueses eran gente de negocios que habían acumulado riqueza, ellos seguían perteneciendo al tercer estamento, es decir, al estamento más bajo de la sociedad, en la que carecían de una serie de derechos. Ellos no podían asumir el control del Estado. Para ellos estaba ya fuera el acceso a los cargos de gobierno, de los altos cargos de gobierno. La burguesía quería tomar el poder, ¿ya? Y romper esta sociedad estamental que existía hasta estos años. Además que la monarquía absoluta le ponía trabas a sus negocios, al comercio, ¿no? A la producción, trabas. La burguesía buscaba tomar el poder para crear un Estado liberal en materia política y liberal también en materia económica. Es decir, promover pues una economía libre, con una intervención mínima por parte del Estado, para que de esa forma los negocios de la burguesía puedan desarrollarse sin tanta traba pues por parte del Estado. Muy bien, ¿esto qué significa? Que la burguesía buscó eliminar la monarquía absoluta, la sociedad estamental, el régimen feudal que se negaba a morir, ¿ya? Destruir todo eso que habíamos llamado el antiguo régimen. El antiguo régimen eran todas estas características que provenían de la Edad Media, que ya tenían siglos y que eran vistos como algo caduco, algo que ya no encajaba con los nuevos tiempos, donde pues el capitalismo se estaba imponiendo, ¿no? El antiguo régimen relacionado al sistema feudal tenía que ser eliminado, ¿ya? Y para que esto se elimine, la burguesía tenía que buscar el apoyo popular, llegar al poder y desde el poder, pues, eliminar todas esas estructuras feudales, absolutistas del antiguo régimen. Y así Francia se va a convertir en un Estado moderno, ¿ya? Se va a convertir en un Estado como lo es actualmente, ¿ya? Con las características que los estados tienen actualmente, ¿ya? Es decir, con separación de poderes, con una constitución, con el reconocimiento de la soberanía popular, con la igualdad ante la ley, ¿no? Etcétera, ¿ya? Como ocurre en los estados modernos, ¿ya? Y para esto se va a basar en una ideología que había planteado todo esto, ¿no? La ilustración, también conocida como la ideología liberal. Por eso Francia se volvió un Estado moderno, un Estado liberal, ya que va a plasmar los ideales del liberalismo o del movimiento de la Ilustración.
y también un Estado capitalista, porque va a liquidar al sistema feudal y esto va a permitir que el capitalismo se desarrolle con mayor fuerza, ¿no? Muy bien, tan importante ha sido considerado esta Revolución Francesa que se considera que esta revolución marca el inicio de la edad contemporánea, o sea, de los tiempos actuales. En 1789 empezó la Revolución Francesa, así que ese año es considerado el fin de la edad moderna y el inicio de la edad contemporánea. Muy bien, veamos las causas de esta revolución. A ver, el Estado francés estaba quebrado, ¿no? La hacienda francesa, la economía estatal, ¿no?, francesa, estaba pues en bancarrota. Los gastos, las deudas, no podían ser cubridas o pagadas por los ingresos escasos que tenía la monarquía francesa en estos años previos a la Revolución Francesa. Y nos preguntamos, ¿y esas deudas de dónde provinieron? Esos gastos que generaron estas deudas que llevaron a la bancarrota a Francia, ¿de dónde provinieron? Pues provinieron principalmente de un par de guerras donde Francia había participado en los años anteriores. ¿Cuáles fueron estas dos guerras? En los últimos 30 años, digamos, 30 años, ya en los últimos 30 años, ¿qué guerras había tenido Francia? A ver, la guerra de los 7 años y la guerra de independencia de las 13 colonias o de los Estados Unidos de América. A ver, recordemos la de los 7 años. Esta guerra terminó en 1763 y fue una derrota de Francia frente a Inglaterra. Ya, Francia tuvo que entregarle grandes territorios americanos, que eran de Francia, ¿no? Hasta ese momento se los tuvo que ceder a Inglaterra. Estamos hablando de Canadá y de la mitad de Luisiana, es decir, de una gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Inglaterra recibió esto. Ya Francia perdió gran parte del imperio colonial que tenía en ese tiempo. Entonces la guerra, una derrota, le costó, ¿no? Costó mucho dinero, le costó colonia, le costó pues el futuro de Francia, el futuro basado en colonias, ¿no? Así que esta guerra dejó a Francia en crisis. Muy bien. Y luego viene la Segunda Guerra, ¿ya? Las 13 colonias inglesas en América del Norte lucharon por su independencia, lucharon contra Inglaterra y Francia decidió meterse para cobrarse la revancha contra Inglaterra y recuperar, si se podía, los territorios perdidos. Así que, por más que Francia ya estaba en crisis económica, se metió a esta guerra de independencia norteamericana. El rey de Francia, Luis XVI, el que va a ser decapitado en la revolución, pues ya no le importó hundir a la economía francesa con tal de cobrarse pues la revancha contra Inglaterra. Y así entró a la lucha, Estados Unidos consolidó su independencia, Inglaterra no pudo ganar esta guerra, pero para Francia la guerra fue, digamos, haciendo un balance negativa. Porque es cierto que recuperó una parte de sus territorios. Recuperó Luisiana, Canadá no, pero Luisiana sí. Pero por otro lado, la economía francesa quedó completamente quebrada. Quebrada. Nos preguntábamos pues si Luisiana valió como para llevar pues a la ruina la economía francesa. Y así nos encontramos con una Francia pues en una crisis financiera muy complicada y el rey no sabía cómo salir de esa crisis. No sabía cómo salir. Cuando sus economistas les plantearon reformas tributarias, pero para hacer las reformas tributarias había que convocar a representantes de la sociedad francesa, o sea, a un parlamento, y el rey decide convocar al parlamento,
lo que terminó siendo el rey es dar inicio a la Revolución Francesa, porque la burguesía que va a estar sentada en ese parlamento, desde allí ya dirigió pues sus luchas contra el rey. Desde el parlamento se va a liderar esta Revolución Francesa. Por otro lado, la Revolución Francesa tiene como causa los rezagos feudales, porque Francia tenía que modernizarse, tenía que desarrollar su economía, generar mayor riqueza, y dentro de las estructuras feudales era difícil, porque el feudalismo pues, es un sistema atrasado, no genera la riqueza, no genera el desarrollo como si lo hace el capitalismo. No estoy diciendo pues que el capitalismo sea pues, oh, no, el mejor, y el sistema que nos lleva pues a la felicidad, ¿no? Tampoco, ¿no? El capitalismo tiene sus taras y hablaremos de eso después. Por algo hay muchos socialistas, ¿no? Hasta el día de hoy, porque el capitalismo ya tiene también pues sus grandes inconvenientes, pero en comparación al feudalismo, pues el capitalismo es un avance, es un avance. Francia tenía que salir del sistema feudal. No podía seguir gobernada por nobles feudales. Ya la era de los castillos, de siervos de la gleba, ya eso tenía que terminar y empezar, pues, ¿no? Los tiempos ya realmente modernos. Como en efecto va a ocurrir. El feudalismo va a ser eliminado en Francia. Ahora, la gente pobre de Francia la pasaba muy mal en los años previos a la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Por una crisis agrícola, una crisis de los cereales. Sucedió que alteraciones climáticas, malos tiempos, inviernos muy fríos, habían generado que los cultivos se malogren en gran parte, se malogren. Y Francia es un reino muy poblado en este tiempo, más poblado que Italia, que España, que Inglaterra, un reino muy poblado, ¿ya? Mucha gente necesitaba, pues, ¿no? Alimentos. Y con este problema agrícola, pues, lo que va a haber más bien es escasez de alimentos. Y ante la escasez, un alza de los precios. ¿Eh? Siempre pasa, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, pues, como un fenómeno de el niño, como pasa acá en el Perú, pues genera esto, ¿no? Que los alimentos se encarezcan. Y así se mantuvo el pan, ¿no? Y otros alimentos a precios por encima de lo normal en 1788, 1789, cuando estalla la Revolución Francesa. Así que un problema que tenía el pueblo de Francia, aparte, ¿no? De que el Estado estaba quebrado, que tenían reyes que no les importaba pues la opinión de la gente, era que estaban hambrientos, ¿sí? Estaban hambrientos, el pueblo estaba hambriento. Muy bien. Ahora, como este problema de los alimentos no es algo que venga desde 100 años atrás, no, era un problema que tenía un tiempo corto nada más de haberse dado. Por eso a esto le llamamos la causa coyuntural. Lo coyuntural se refiere a un tiempo medio, a lo que se está viviendo en ese momento, ¿ya? Y en ese momento se está viviendo pues esta crisis de los cereales. En cambio, el, el feudalismo no podemos decir que es una causa coyuntural, porque Francia es feudal desde el siglo IX y estamos en el siglo XVIII en este momento estudiando. ¿Ya? Lo coyuntural es lo de ese momento. El feudalismo era una causa estructural, ¿no? Así le llamamos. Algo permanente en el tiempo, algo que se negaba a morir, ¿no? En cambio, lo coyuntural eran, ¿no? Los problemas que en ese momento estaban viviendo. ¿Qué era lo coyuntural entonces? La crisis de los alimentos, como también la bancarrota, porque este problema financiero lo tenían eh,
como consecuencia de estas últimas guerras, sobre todo la última, la independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? Esto no es que venga pues de 100 años atrás. Hace 100 años Francia estaba económicamente bien, sólida. ¿Ya? 100 años atrás, en tiempos del rey Luis XIV, la economía francesa pues dominaba inclusive en el continente. ¿Ya? En cambio ahora pues está en una fuerte crisis. Sigamos a ver. En el aspecto social hay un elemento que se ha mantenido de tiempos feudales, que ustedes lo saben, ¿ah? Los estamentos. Los estamentos. Es decir, la sociedad seguía dividida en grupos cerrados como en la Edad Media. ¿Recuerdas? Nosotros decíamos estos términos: bellatores, oratores y laboratores. Ahora estamos diciendo nobleza, clero y tercer estado. Pero es lo mismo. Una sociedad estamental se había mantenido desde el siglo IX, ¿ya? ¿Y por qué esta sociedad, decíamos, es rechazada, ¿no? Porque eran sectores cerrados. Nuevamente, a ver, en el tercer estado se encontraba la burguesía, ya que los burgueses no eran nobles, no tenían títulos de nobleza, ni tampoco eran sacerdotes. Así que ellos estaban en el tercer estado o tercer estamento. Por más que habían acumulado riqueza, seguían en el tercer estado, ¿ya? Y la política, los cargos de gobierno, recaían en manos de quienes, de la nobleza y el clero, no del tercer estamento. Ellos estaban fuera del poder político, estaban fuera. El rey se rodeaba de nobles y de sacerdotes, pero no del tercer estado. El tercer estado tenía que pagar tributos cada vez más altos. En cambio, la nobleza y el clero, los primeros estamentos, estaban exonerados de los impuestos. No había igualdad ante la ley acá, no había igualdad tributaria. En una igualdad tributaria, todos pagan tributos. Y lo justo es que pague más el que tenga más, como se aplica actualmente. Ya en este tiempo no. Entonces, el tercer estado eran los que pagaban impuestos. Un noble puede tener un castillo, feudos, rentas por parte de sus campesinos y no paga impuestos. El clero, o sea, la Iglesia Católica, fuerte en Francia todavía en esta época, tenía también propiedades cuantiosas, cobraba diezmos todavía, pero no pagaba impuestos. En cambio, los campesinos, ¿ya? Los trabajadores humildes en las ciudades, sí tenían que pagar impuestos, ¿ya? Y así tenía que mantenerse en el antiguo régimen. Entonces, si esta sociedad estamental no permitía el progreso, el ascenso social, ¿ya? No había igualdad tributaria, no había igualdad ante la ley, pues tenía que ser eliminada. En efecto, la Revolución Francesa acabó con la sociedad estamental, ¿ya? En nombre de la igualdad ante la ley, pues acabó con la sociedad estamental. Muy bien, entonces no se olviden que estamentos de la sociedad francesa no pagaban tributos, ¿ya? Y qué estamento sí lo hacía. El tercer estado, tercer estamento o estado llano. Se le llama de varias maneras. Ahí estaba gente pobre, pobres del campo, campesinos, pobres de las ciudades. A estos se les conoció con este término, los sans-culottes. ¿Ya? Esto ha sido ya pregunta de admisión. ¿Quiénes eran los sans-culottes o sans-culottes? Eran, eran las masas urbanas sin ocupación fija, como hasta el día de hoy. Hay gente que tiene pues un trabajo estable y ha hecho carrera, ¿no? Y gana un poco más cada vez, ¿no? Hay otros que no, pues se gana la vida diariamente, ¿no? Haciendo esto, lo otro. Pues igual era en Francia, ¿no? En París, en la capital, había la mayor parte de los sans-culottes. Eran gente entonces pobre en París, ¿ya? Que soportaban pues esta, ¿no? Esta situación, que pagar tributos, que pagar diezmos, el problema de los alimentos, el que ellos no tenían ninguna participación en la política, no hay democracia para nada en Francia en estos años, eran vistos ellos como
meros súbditos. Ellos solo obedecen. El que manda es el rey, ¿no? Ellos solo obedecen. Estos sans-culottes, pues, son los que le dieron fuerza a la revolución. Cuando tomaron la Bastilla, ¿quiénes estuvieron allí? Los sans-culottes. Cuando otros reinos intentaron invadir a Francia para acabar con esta revolución, pues ya los sans-culottes fueron a defender la revolución, creyendo que los cambios le iban a favorecer. Y sí le favorecieron en parte, pero más a la burguesía, más pues a la nueva clase rica que tomó el control desde ese momento pues hasta hoy. Muy bien, entonces estamos destacando estas causas, destaquemos a ver otra. Antes de eso, ahora en examen de admisión vienen imágenes. Y cuando hablamos de la Revolución Francesa, ya siempre aparecen, ya, no googleen, pues, aparecen caricaturas para representar cómo era la sociedad de este tiempo. Por ejemplo, acá vemos este, este hombre que por las ropas hasta rotas que lleva, por la azada que utiliza, una azada es un instrumento agrícola, ¿ya? Ese hombre que está aquí agachado es un campesino. Él representa al tercer estamento. Y lo están tratando como caballito. ¿Quiénes están montados sobre él? Un sacerdote, lo reconoce por la cruz, por la ropa que lleva, y un noble, ¿sí? Lo reconoce por la espada, porque son nobles de espada, descendientes de los, ¿no?, caballeros. Ahí están. Están montados sobre el tercer estado, sobre este campesino. Entonces, ¿qué representa la caricatura? Pues lo que acabamos de decir, que en esta sociedad estamental, eh, pues los estamentos privilegiados vivían del trabajo del tercer estamento. En la otra caricatura, lo mismo, ¿ya? El campesino está aplastado por una roca, en esa roca dice impuestos. Y encima de los impuestos, porque ellos no pagan, está un sacerdote y un noble. Muy bien, así se representa la sociedad francesa antes de la revolución. Ya durante la revolución, ¿qué caricaturas aparecen? Pues cambiemos las caricaturas, a ver, miren qué aparece acá. Ese campesino que estaba siendo usado como caballito, así decimos, ¿no? Cuando alguien se monta encima de nosotros, ahora ese hombre está montado encima del noble. Se invirtieron las cosas. ¿Ya? ¿Qué representa esto? Que el pueblo se levantó y tomó el poder. El tercer estamento tomó el poder. En la otra caricatura, lo mismo. Esta, ¿qué representa, no? A ver, vean las caras del sacerdote y del noble. Están asustados. Asustados. ¿Ya? Esto me recuerda a la élite limeña del día de hoy, ¿no? Están asustados. ¿Ante quién? Pues ante este hombre del tercer estamento, ¿ya? Que acaba de romper sus cadenas y está agarrando un arma y se va a levantar. Se va a levantar contra los estamentos privilegiados. ¿Sí? Entonces así se representa la Revolución Francesa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vemos pues el antes y el después, digamos, de la Revolución. Cómo el tercer estado tomó el control. En especial, la burguesía del tercer estado. Muy bien. La burguesía buscaba tomar el poder político. ¿Ya? Francia estaba gobernada por una dinastía de reyes, una dinastía Borbón. Los Borbones eran los que habían gobernado Francia desde ya pues, tiempo atrás, desde finales del siglo XVI. La familia Borbón, una familia francesa, pues tenía el poder en esta Francia por muchos años. ¿Quién era el rey de este momento? Era Luis XVI. Ya, su esposa era una austriaca llamada María Antonieta. Ya, no de las Nieves, ¿no? María Antonieta de Austria, María Antonieta de Habsburgo. Así le llamamos a esta archiduquesa austriaca, esposa de Luis XVI.
ambos van a ser decapitados en la revolución. Ya, ambos. ¿Por qué los decapitan? Pues hay varias razones. Ya, imagínate lo que llegaron a hacer estos reyes. Con tal de mantenerse en el poder, fueron capaces de llamar a ejércitos extranjeros a que invadan Francia y acaben con esta revolución. Esta traición a su gente fue lo que no les perdonaron, ¿no? Y les cortaron la cabeza a ambos. Perdonaron muchas cosas a los reyes, porque tenían la tradición, ¿no? De los reyes, pero ya esto último ya no les perdonaron. Muy bien, hasta estos hombres, Francia era una monarquía absolutista. Ya sabes, ¿no? El poder se centraba en el gobernante. Aquí lo vemos, pues, en la película María Antonieta, bailando Luis XVI y María Antonieta. Aquí vemos a María Antonieta con un peinado extravagante, ¿sí? Tiene un barco en la cabeza. Ya, pues mayor extravagancia, no me imagino, ¿no? Uh, muy bien. Y las ideas. Ya hemos hablado la vez pasada de las ideas liberales, las ideas de cambio. ¿Ya? El poder no viene de Dios, el poder viene del pueblo, a través de un contrato social. El Estado debe tener el poder dividido, tres poderes, no concentrado como acá, ¿no? Se tiene que reconocer la libertad, los derechos de la gente. La gente son ciudadanos, no súbditos. Así que hay un cambio, hay propuestas ideológicas a nivel político, ¿no? A nivel social, religioso, económico, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Recordarán, pues, que no encajan con el sistema absolutista, ¿no? El absolutismo tenía que ser eliminado. Así que en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad se produjo la Revolución Francesa. Muy bien. También otra causa es la influencia que ejerció la independencia de las 13 colonias, porque estas ideas eran solo ideas en Francia. En Estados Unidos, estas ideas se hicieron realidad cuando se independizaron, cuando aprobaron una constitución. Francia no tenía constitución, Estados Unidos le ganó, creó la primera constitución liberal, Estados Unidos, y ahí se plasmaron pues, los principios de la ilustración, cosa que Francia todavía veía como eh, ideas nada más. Pero, influenciado por lo que lograron los norteamericanos, los franceses se animaron a hacer su propia revolución. Y la Revolución Francesa terminó siendo pues más trascendental, digamos, que la independencia de los Estados Unidos. Muy bien. A ver, la revolución pudo haberse evitado. Los ministros de Hacienda del rey Luis XVI le aconsejaban al rey, su majestad, ah, tenemos que salir de la crisis financiera. ¿Pero cómo? Aumentando los impuestos al tercer estamento. No, ya pagan demasiado. Si lo aumentamos, provocaremos la revolución. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que paguen por un tiempo impuestos aquellos que no pagan, nobles y la Iglesia Católica. Todo aquel que tenga tierras que pague impuestos para salir de la crisis. Y después ya vemos si lo eliminamos. Así que el rey fue a conversar con los nobles, si estaban de acuerdo con tributar, ya, con contribuir al Estado. ¿Cómo creen que reaccionaron los nobles ante el pedido del rey de pagar impuestos? ¿Ya? Pues por algo estamos colocando acá la revuelta nobiliaria. Los nobles dijeron, no, ¿ya? ¿Cómo es posible? Nosotros lo apoyamos a usted, nos hemos ganado este derecho, esto ya es nuestro derecho. Pues en una asamblea de notables, en una asamblea de nobles, la nobleza se opuso a la reforma tributaria. No vamos a pagar impuestos. Y utilizaron un argumento legal para evitarlo. ¿Qué argumento? Recuerde, Su Majestad, que los nuevos impuestos
se aprueban en, en los estados generales. Los estados generales eran la representación de los tres estamentos, una especie de parlamento o congreso, como le decimos en el Perú. Los impuestos solo se pueden aprobar, los nuevos impuestos, en un congreso, ¿ya? Así que si usted tiene pensado hacer alguna reforma tributaria, no lo puede hacer por su simple voluntad. Tiene que convocar a los estados generales y allí lo aprobamos o no. Entonces, frente a esto, ¿qué decisión toma el rey y el ministro Necker, que era el ministro de Hacienda o Economía del rey Luis XVI en ese momento? Deciden convocar a los estados generales para allí tratar qué tema, la reforma tributaria. ¿Y qué consiste la reforma tributaria? En establecer que todos paguen impuestos, que la nobleza y el clero también lo paguen. Tal vez solo de manera temporal, pero es urgente en estos momentos recaudar más. Y así se convocó a los estados generales, el Parlamento francés, ya que no se convocaba hace décadas porque los reyes no necesitaban a los congresos. Ahora es obligatorio, ¿no? Tiene que estar siempre un congreso de manera permanente, ¿no? Antes no. Antes los reyes, e inclusive los presidentes, convocaban, ¿no? Cuando era necesario. No era algo permanente. Ahora sí es permanente, ¿no? Muy bien. Con esto estamos entrando a la primera etapa de la revolución. ¿Cuántas etapas tuvo la Revolución Francesa? Siguiendo una pregunta que hizo San Marcos consideró que la revolución tiene tres etapas. ¿Cuáles son? La etapa monárquica, llamado así porque el rey Luis XVI todavía era el rey. La etapa republicana, llamada así porque ya no hay rey. Ahora se eligen, se gobiernan otra gente. Muy bien, Lozano. Y la última parte es el imperio, cuando los franceses van a tener un emperador llamado Napoleón Bonaparte. Estamos con la primera etapa, ¿ya? A ver, muy bien. Esta primera etapa la iniciamos con los estados generales. ¿Ya? Ya hemos dicho, era una especie de parlamento que reunió a los tres estamentos. Se hizo una convocatoria y cada estamento eligió sus representantes. ¿Ya? No se burlen de mi tacita de Spider-Man. No, no encontré otra. Bien, ¿en qué estamos? Ya, que en esta imagen observamos a los representantes de los tres estamentos justamente. ¿Ya? Eh, bueno, yo hasta ahora sigo pues los cómics también o los animes. ¿Ya? Ok, entonces acá que vemos, vemos a los tres estamentos. ¿Ya? Imagínate, están reunidos allí nobles, clérigos y también gente del tercer estamento. Ya te imaginarás que los que representaban al tercer estamento no eran campesinos o sans-culottes, eran mayormente burgueses. Así que es una asamblea de burgueses, de nobles y también de sacerdotes. ¿Quién la dirige? Pues en la imagen aparece el rey. Ahí está en su trono Luis XVI, el rey. ¿Ya? Ahí están entonces. Ya es como cuando vemos pues, en la tele al Congreso. Igualito, ¿no? Igualito. Pero en este caso el que dirige esta reunión es el rey. ¿Ya? Ahí están los invitados, están las esposas también, pues, observando lo que hacen, pues, sus esposos. Ya que esto es solo de varones. La política estaba manejada legalmente solo por varones. Las mujeres influyen, por supuesto, ¿no? Se dice que Luis XVI, pues, era un pisado, ¿no? Que María Antonieta, pues, ya tenía más carácter que él, ¿no? Que era más inteligente que él, ¿no? Que ella es la que gobernaba, ¿no? Algo así como cuando Nadine gobernaba, dicen, y no Ollanta, pues algo similar, ¿no?
pero pues legalmente es una política de varones. Muy bien, ahí están reunidos. Una pregunta que nos hizo San Marcos es, ¿por qué el rey convocó a los estados generales? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo los convocó? Pues el rey los reunió y les va a plantear eso. Ustedes están aquí para qué? Para que aprobemos una reforma tributaria. Nada más. Luego se van a su casa. ¿Ya? La reforma tributaria ya sabemos qué es, ¿no? Que los nobles y el clero tienen que pagar impuestos también, ya que Francia lo necesitaba en ese momento. Y como el rey no podía aprobarlo solo por su voluntad, necesitaba que se apruebe esto en el Parlamento. ¿Ya? Esa era la ley en ese momento. O sea que el rey no era 100% absolutista, no tenía el 100% del poder. El absolutismo no llega pues a ser total, ¿no? Nada pues es absoluto, ¿no? A pesar que el nombre lo dice, ¿no? Monarquía absoluta, pero no era absoluto al 100%. Muy bien. Ahora, pero los burgueses que fueron a esta reunión, ¿qué pensaban? O sea, ¿nos han invitado acá solo para aprobar o no la reforma tributaria? No, nosotros hemos venido y no nos vamos a ir. Nosotros vamos a hacer lo que hizo la burguesía en el Parlamento inglés. ¿Qué es lo que había hecho 100 años atrás la burguesía en el Parlamento inglés? Tomó el control del Estado. ¿Sí? Tomó el control del Estado. ¿Ya? Para crear una monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía donde el parlamento tenga el control y ya no el rey. Pero claro, eso significaba enfrentarse al rey. Para triunfar necesitaban al pueblo, que esté de su lado. Muy bien. Entonces, vemos que hay una diferencia entre lo que quiere el rey y lo que quiere pues la burguesía, que representa el tercer estamento. ¿Ya? El rey solo quiere reformas. Los representantes del tercer estamento quieren, pues, cambios más profundos. Quieren eliminar el antiguo régimen, quieren una revolución. Que si se hace desde arriba, se evita muertes. Pero como el rey va a resistirse, tendrán que llamar al pueblo, ¿no? Y se va a convertir esta revolución en algo sangriento, ¿no? Muy bien. Si se van a aprobar cosas, ¿qué es lo primero que tienen que establecer? La forma de votación. Porque en el pasado no se votaba como ahora. Hoy cada parlamentario tiene un voto y su voto es igual al voto del otro. Es un voto por persona. Antes, ¿cómo era? Antes se votaba por estamento. ¿Ya? Los nobles en conjunto tenían un voto. ¿Ya? Los sacerdotes y el tercer estamento tenían un voto cada uno. O sea que en total habían solo 3 votos, ya que solo hay 3 estamentos. ¿Ya? Muy bien, los representantes de la burguesía plantearon cambiar esta situación. Hagamos como en el Parlamento inglés, donde el voto es por persona, como es actualmente, ¿no? El voto por persona. ¿Qué quería aprovechar la burguesía? Que ellos eran 600 representantes en este Parlamento. Los nobles eran 300 y los clérigos 300. La burguesía tenía pues la mitad de representantes y podía pelear con votos con los otros 2 estamentos que siempre estaban unidos. Pero si el voto fuera por estamentos, por más que eran 600, todos ellos equivalían a un voto y estarían en desventaja siempre frente a la nobleza y el clero, que unidos hacían 2 votos. ¿Ya? Entonces, si la burguesía quería constitución, quería cambiar las cosas, tenía mero que tomar el control de la votación. ¿Sí? Muy bien. Como no se ponen de acuerdo sobre la votación, los estados generales se rompen. ¿A qué me refiero con esto? Que la nobleza y el clero, y el rey también, dijeron que todo siga igual, voto por estamentos. Los representantes de la burguesía del tercer estado dijeron que el voto sea por persona. Como se aprobó el voto por estamentos,
Entonces los burgueses dijeron, en protesta nos retiramos. Se levantaron de sus asientos y salieron de la reunión, porque consideraban que de qué servía quedarse allí si cuando voten siempre la nobleza y el clero iban a ganar, porque hacían 2 votos. Nos retiramos, dijeron ellos. Así dejamos los estados generales y ahora nos ubicamos en la Asamblea Nacional. ¿A qué se le llama Asamblea Nacional? A la reunión por separado que van a tener los representantes del tercer estamento. O sea, hicieron llamar Asamblea Nacional porque ellos dijeron, nosotros representamos prácticamente a toda la nación francesa. Porque haciendo cifras, ¿a cuánto equivalía, a cuánta parte de la población francesa equivalía el tercer estamento? Equivalía al 97% de la población. En cambio, sumado la nobleza y el clero, ellos eran el 3% de la población. Así, estos representantes del tercer estamento señalaron que ellos representaban prácticamente a toda la nación francesa. Asamblea Nacional es el nombre de esta reunión. Muy bien, están reunidos por separado porque ellos habían abandonado los estados generales. Y así pasa, has visto situaciones en que congresistas en el Perú han abandonado la sesión, ¿no? La reunión en el Congreso, pues en protesta contra algo, ¿no? ¿Te imaginas que Castillo vaya a la juramentación y tal vez vaya a haber representantes, congresistas, que van a retirarse? Y si llegamos a eso, ¿no? Puede que ocurran otras cosas. A ver, muy bien. Ahora, llegó un momento en que los representantes del tercer estamento no tenían dónde reunirse. Por cierto, ¿en qué lugar se encontraban todos ellos? El rey, el parlamento, ¿dónde estaban? Estaban en el lugar más lujoso de toda Francia y de toda Europa, el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles. Muy bien, estos hombres ya buscaron un lugar donde reunirse porque no tenían dónde. Llegaron a un patio. En ese patio los nobles jugaban a arrojarse una pelota de trapo, pues a ese deporte se le puede comparar con el frontón que actualmente existe. Así que era el patio de juego de la pelota o el patio de juego del frontón. Reunidos allí, como se ve en esta pintura, hicieron un juramento. ¿Ya? Una cancha, así es, una cancha, ¿no? Nosotros decimos así, ¿no? Una cancha. Ahí se reunieron, ya que son bastantes personas, ¿no? Eran, recuerda, 600. Y eran más en verdad. ¿Por qué? Cuando ellos se retiraron, los del tercer estamento, varios nobles y varios sacerdotes también se retiraron. Por más que eran sacerdotes o nobles, estaban de acuerdo con el tercer estamento. ¿Ya? Así que por más que pertenecían a estamentos privilegiados, tenían ideas liberales, ideas de que estos cambios eran lo mejor para Francia. ¿Ya? Por eso en esta pintura, a ver, veamos, vamos a agrandarlo. Acá, en primer plano, ¿qué se ve? Un burgués, un noble y un sacerdote abrazados. ¿Ya? El burgués les dice algo así como, gracias por acompañarnos, ¿no? ¿Ya? Somos la mayoría nosotros. ¿Y qué se disponen a hacer? Los ves con el brazo levantado. Cuando levantamos el brazo derecho, pues es para jurar, ¿no? A esto se le llama el juramento del frontón o el juramento de la pelota. ¿Qué juraron? Dijeron, permaneceremos unidos hasta darle a Francia una constitución. Así es, todos los cambios que ellos querían hacer se podían plasmar a través de una constitución. Una constitución, ¿por qué es importante, muchachos? Francia no tenía hasta ahora una constitución. Porque en una constitución se pueden poner límites al poder. Rey, usted a partir de ahora solo puede hacer esto. ¿Ya? Más allá ya no puede hacer. ¿Ya? En una constitución se colocan, ¿no? ¿Cuáles son las libertades y los derechos de la gente?
¿ya? Entonces, una constitución era importante para limitar el poder. Si quieres eliminar el absolutismo, necesitas una constitución. Y la primera constitución lo había hecho Estados Unidos, unos años antes. Era el modelo, ¿ya? Muy bien, hacen ese juramento entonces. Mm, a ver, me preguntan si este juramento fue solo del tercer estado o también de los nobles. Ya, a ver, la gran mayoría de los que están allí son del tercer estado. Una parte menor son nobles y clérigos que se han sumado. ¿Ya? Así que la respuesta que les daría es que sí, también fue un juramento hecho por nobles y clérigos, pero solo por una minoría. La mayoría seguían con sus ideas de que no, que el poder absoluto, que no. La mayoría de nobles y clérigos van a estar con el rey, con el antiguo régimen. Y esos nobles y clérigos que se negaron a cambiar son los que van a ser atacados en esta revolución. Son los que van a ser llevados inclusive a la guillotina con el tiempo. Que sacerdotes también van a ser guillotinados. Aquellos que se sumaron a la revolución, no. ¿Ya? ¿Y quiénes se sumaban? Normalmente los que se sumaron a la revolución eran sacerdotes del bajo clero. En cambio, los del alto clero, los mandos, pues, eran los que estaban en contra, ¿no? Los grupos poderosos, pues, son los que se resisten, ¿no? Generalmente, pues, a los cambios. Si no, pues, mira la situación en que estamos hoy en día, ¿no? Muy bien, sigamos a ver. La Asamblea Constituyente. A ver, este fue un triunfo de la burguesía. ¿Qué lograron? Lograron que el rey termina aceptando que el resto de nobles y clérigos se unan con los burgueses y que se acepte el voto por persona. Y así volvieron a juntarse en una asamblea que ahora pasamos a llamar constituyente. ¿Ah? Esta palabra que Castillo tanto lo ha repetido, pues, ¿qué significa, no? Pues una asamblea cuya tarea es elaborar una constitución. ¿Sí? Toda constituyente, pues su nombre lo dice, tiene como tarea una constitución, elaborarla. ¿Ya? Entonces estamos en la etapa de la Asamblea Constituyente. Aquí se está elaborando la primera constitución francesa. ¿Quién no quiere? Luis XVI. Luis XVI logró que se aprueben las reformas tributarias. Ya, muy bien. Así que el Estado va a tener ingresos que le permitirán, pues, salir, ¿no?, de la situación complicada. Pero por otro lado, ya, como los burgueses tienen la mayoría, porque tienen algunos nobles y clérigos que los apoyan, digamos, tienen 750 votos, ¿ya? Frente a, ¿cuánto sería? Frente a 450 en contra, digamos, los burgueses podían aprobar lo que sea, hasta una constitución. Y aquí no le gusta al rey porque la constitución lo que hace es limitar el poder del gobernante. Limitar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Luis XVI decidió, pues, eliminar esto. ¿Ya? Hay una palabra, pero en el Perú hemos acuñado ya prácticamente este término, ¿no? El rey decidió disolver la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Así es, disolverla. Para eso va a traer soldados. Es un golpe de Estado, un autogolpe, mejor dicho. El autogolpe es cuando lo hace alguien que está en el poder, cuando un poder ataca a otro poder. En este caso, el rey contra la asamblea. ¿Sí? Como lo hizo Fujimori, pues, en el 92. ¿Ya? Muy bien. Necker era el ministro de Hacienda del rey que sí estaba de acuerdo con las reformas. El rey, ¿qué hizo? Lo despidió a Necker, ¿ya? Por oponerse a la política absolutista de Luis XVI. Y así Luis XVI pretendió disolver la asamblea. Pero todo esto que estaba sucediendo en Versalles, en este lugar exclusivo, pues, ¿no?, de la élite francesa, todo esto llegó a ser conocido en París.
¿ya? Y en otras ciudades de Francia, ¿no? Pero sobre todo en París, donde estaban las masas, ¿ya? Los sans-culottes y la burguesía, ¿no? Muy bien. Entonces, ellos se opusieron a esta disolución de la asamblea. Ellos se opusieron a que despidan a Necker, ¿ya? Muy bien. ¿Qué podían hacer? Pues movilizarse, protestar en las calles, ¿ya? Pero temían que el rey envíe soldados a disparar, porque ya antes el rey había reprimido sangrientamente a la gente. Recordaban la matanza de San Bartolomé, un día en el cual pues fueron baleados gente, ¿no?, que había ido a protestar. Entonces, ¿cómo puedes defenderte frente a esto? Pues dijeron, tomemos armas, asaltaron las armerías. Así que la gente está pues ya está muy molesta, está controlada, asaltan las armerías y salen con sus fusiles. Problema, no tienen balas, no tienen pólvora. ¿Dónde hay pólvora? En la Bastilla, dijeron, en la Bastilla. La Bastilla era un castillo en la ciudad de París. Allí se guardaba en efecto armas, pólvora, ¿ya? Así que dijeron a la Bastilla. Camilo Desmoulins, así se escribe su apellido, ¿ya? En francés se dice de una manera complicada, no voy a intentar, ¿no?, decirlo en francés. Este hombre es considerado el instigador de la toma de la Bastilla. Fue él el que le dijo, ¿no? Ya vienen los soldados del rey a matarnos. Habrá otra noche de San Bartolomé, ¿ya? Necesitamos las armas, necesitamos tomar la Bastilla, ¿no? Un 14 de julio de 1789, pues estos parisinos, estas masas, atacaron la Bastilla, ¿no? Hemos visto la imagen, o podemos verla otra vez, ahí está, ¿no? Están atacando la Bastilla. ¿Por qué tomar la Bastilla? Para encontrar pólvora, para estar armados, por si el rey, ¿no?, los ataca. ¿Por qué también? Porque la Bastilla era considerado un símbolo del absolutismo, ya que muchos franceses antes, simplemente por opinar en contra del régimen, habían sido encarcelados en esa Bastilla. Funcionaba como cárcel la Bastilla. Era un símbolo del despotismo del rey. ¿Por qué también tomar la Bastilla? Porque si la Bastilla seguía en manos del rey, en las torres de la Bastilla habían cañones. El rey podría apuntar esos cañones contra el pueblo. Necesitamos la Bastilla para que desde ahí el rey no pueda atacar a la gente. Y lo lograron. Los guardias intentaron evitar la toma, no pudieron. ¿Ya? Muy bien, la Bastilla fue tomada. Y este es el momento más importante de toda la revolución, cuando el pueblo tomó el poder en sus manos. Al desconocer pues a un rey, ya que no estaba pues escuchando lo que el pueblo demandaba, lo que la burguesía demandaba. Muy bien, así que la toma de la Bastilla, muchachos. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Esto se repitió en otras ciudades, o inclusive en las provincias. Luchas de campesinos contra feudal, otros castillos fueron atacados. A esto se le llama el periodo del Gran Miedo, donde la nobleza era atacada pues en las provincias de Francia. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Luis XVI, ¿cómo responde frente a esto? ¿Ya? ¿Cómo responde? Luis XVI, pues al inicio no veía la gravedad de lo que estaba pasando. Se minimiza, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero cuando esto ya se extiende, se generaliza, pues Luis XVI decide, pues, retroceder, ¿no? Luis XVI no disolvió la asamblea. La asamblea se salvó, la burguesía se salvó, gracias al levantamiento popular. ¿Ya? La burguesía por sí sola no hubiera podido hacer la revolución, necesitaba a la gente.
Y la gente le exigió al rey que regrese a Necker. Necker, y el rey tuvo que contratar nuevamente a Necker como ministro. Y así el rey en la práctica ya había perdido su poder absoluto ante el levantamiento popular. ¿Ya? El rey quiere salvar su corona, salvar su cuello, así que aparentó ya eh, estar de acuerdo con estas cosas. Y le dejó libre el trabajo a la burguesía. La Asamblea Constituyente entonces comenzó a aprobar leyes. Como en el campo estos levantamientos eran en contra de los señores feudales, la Asamblea anuló los derechos feudales. Señaló que esa nobleza ya no tenía derechos sobre sus campesinos. Los siervos de la gleba eran liberados. Con esto, el feudalismo estaba siendo liquidado, con el levantamiento de la gente y con la anulación legal del feudalismo. Muy bien. Número 2. La Constitución tiene muchos artículos. Es urgente aprobar al menos los más importantes, aquellos que se refieran a cuáles son los derechos fundamentales de la gente, a cuáles son, pues, ¿no?, las libertades que el Estado debe de proteger. Entonces aprobaron unos artículos que son conocidos como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? No lo confunda, por favor, con la Declaración de los Derechos Humanos. Eso se aprueba en 1948. Eso es después. Eso está vigente, claro, hoy. Lo que se aprueba acá es un antecedente de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero ya aquí se consagraron las libertades individuales. Aquí, pues representamos, ¿no?, en esta imagen, y aquí colocamos algunos artículos de esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué dice? A ver, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Hoy, pues, sería una ley, pues, no, obvio, diríamos, ¿no? En ese tiempo, no, porque un noble era una persona con privilegios, era un hombre verdaderamente libre. En cambio, los del Tercer Testamento, no, habían ciertas libertades, ciertos derechos que no tenían. Entonces ahora dicen que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Ya? ¿Qué consagra esta declaración? Preguntó la Universidad de San Marcos. Pues la libertad individual y la igualdad ante la ley. ¿Ya? Que son, pues, principios fundamentales hasta el día de hoy. Y todo esto se repite en las constituciones contemporáneas, ¿no?, hasta el día de hoy. Ojo que habla de igualdad de derechos, ¿ya? Es lo que defiende el liberalismo, la igualdad ante la ley. No es lo mismo a la igualdad socioeconómica, a que la riqueza sea repartida por igual. No, ese será el ideal del socialismo, de los socialistas o comunistas, ¿ya? La libertad que defendían los liberales era la, ¿no?, libertad individual y la igualdad de derechos. Muy bien. ¿Y para qué está el Estado? Pues el Estado está para asegurar la conservación de los derechos naturales del hombre, ¿ya? Y más o menos así está redactado también en las constituciones actuales. ¿Cuáles son esos derechos? Pues acá en esta declaración se pone que esos derechos naturales del hombre, esos derechos que nunca mueren, son imprescriptibles, ¿ya? Así está escrito, ¿ya? Son la libertad, la propiedad privada, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Ya? Muy bien, esto fue consagrado en esta Declaración de Derechos. La soberanía recae en la nación, soberanía nacional, el poder viene del pueblo. La libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, no, la libertad y todo tiene límites. ¿Cuál es el límite de nuestra libertad? Pues la libertad del otro. ¿Qué colocaron ellos en la declaración? La libertad consiste
en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. ¿Ya? Es el concepto de libertad en la ideología liberal. Y esto ha sido pregunta de admisión ya. Esta frase, ¿en qué documento figura? ¿No? En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. ¿Ah? Como ahora, por ejemplo, ¿no? Con las mascarillas. Yo soy libre, así que no me mi libertad, no me pongo mi mascarilla. Pues. Pero si estás enfermo, estás perjudicando a otros. ¿Ya? De ahí que tu libertad no puede chocar con la libertad del otro. Tiene que hacerse una norma para decir es obligatorio, ¿no? Para que esto pues se defienda, ¿no? Los derechos del otro. Muy bien, y así tenemos pues la Declaración de Derechos, donde se protege la propiedad privada. La propiedad privada es considerada un derecho inviolable, sagrado, nadie puede ser privado de ella. ¿Por qué hay una defensa fuerte al derecho a la propiedad privada? Porque es una revolución de la burguesía, o sea, de los propietarios. Es una revolución en defensa de la propiedad privada, en defensa del capitalismo, que se basa en la propiedad privada. En cambio, una revolución socialista, como la rusa de 1917, ¿ya? No consideró a la propiedad privada como un derecho. Al contrario, ¿no? Lo consideró como aquello que genera desigualdad y tenía que ser eliminado. ¿No? Muy bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre una revolución liberal y una revolución socialista? Pues la primera defiende la propiedad privada, la segunda ataca la propiedad privada. ¿Qué va a hacer Castillo? ¿Eh? ¿Atacar o conservarla? ¿No? Ya ustedes verán. A ver, muy bien, sigamos. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? A ver, la revolución plantea que la Iglesia Católica ya se ha enriquecido y a costa de los franceses. Entonces, a partir de ahora, la Iglesia Católica ya no puede cobrar diezmos, todas sus propiedades que tenía en Francia, todas las pierde. Francia asume el control de todas las propiedades de la Iglesia Católica. Se produjo la nacionalización de los bienes de la Iglesia Católica. Mira que hasta la burguesía nacionaliza, ¿ya? Claro, siempre y cuando no le nacionalicen a ellos, pues están a favor de que nacionalicen la propiedad de la Iglesia Católica, ¿ya? Y así el Estado tendrá más fondos para poder recuperarse de la situación en que se encontraban. Obviamente la Iglesia Católica protesta y condena todo esto, ¿ya? Como estamos viendo, ¿quiénes están perjudicando con la revolución? El rey, porque pierde su poder absoluto, la nobleza, porque ha perdido sus derechos feudales, la Iglesia Católica ha perdido sus propiedades, ¿ya? E inclusive le obligan a los sacerdotes a jurar lealtad al Estado, a la revolución, a Francia, porque estos sacerdotes son franceses y le deben lealtad al Estado francés. Habrán quienes no lo hagan y otros que sí. Así que dentro del clero se dividen los que estaban a favor y los que estaban en contra de todo lo que estaba pasando. ¿Ya? Muy bien, es una revolución, muchachos, esto, ¿no? Una revolución. Pues ya, como vemos, la burguesía también eh, promovió la lucha de clases, porque están atacando a los sectores poderosos de ese tiempo, los reyes, la nobleza, la iglesia, para que la burguesía tome el control. Y ahora, pues, la burguesía se opone a los levantamientos de sectores populares, ¿no? Pero hay que recordar pues, que en la historia la burguesía hizo también revoluciones, también promovió la lucha de clases, decapitó reyes. Pues ya, si uno llega así, puede salir también de esa manera. A ver, por fin se aprobó la Constitución. Pasó el tiempo, 2 años se demoraron, porque bueno, pues no es fácil elaborar una Carta Magna, sobre todo porque era la primera, no tenían una Constitución para tomarla de base, ¿no?
Era la primera constitución francesa y la segunda en sí en el mundo. La primera es de Estados Unidos, en 1787. La segunda es la de Francia de 1791. Entonces, Inglaterra hizo la primera revolución liberal, cierto, pero Inglaterra no creó una constitución, porque su régimen legal es distinto. Ellos no tienen constituciones, ¿ya? No todos los países tienen constituciones, ¿ya? Inglaterra no lo tiene, ¿no? Es un sistema jurídico distinto al que utilizamos nosotros. Muy bien. Entonces, Francia ya no es una monarquía absoluta de ninguna manera. Ahora es una monarquía constitucional con separación de poderes. Hay tres poderes ahora, ¿no? Según la Constitución, ejecutivo, el rey todavía está en el poder ejecutivo. No se ha sacado al rey. Francia tiene un rey, solo que su poder está limitado. ¿Ya? Todavía tiene algunos poderes. No es tan débil como el rey de Inglaterra. Todavía no. ¿Ya? Pero, pues, a comparación de antes, pues el poder del rey ha quedado, pues, muy abajo, ¿no? Hay un poder legislativo en manos de una asamblea y un poder judicial. Y así tenemos, pues, la separación de poderes que Montesquieu tanto había defendido, ¿no? Se hizo realidad. Y la Constitución representa, pues, la separación de poderes, también la soberanía nacional que había defendido Rousseau, ¿sí? Recuerden este filósofo. Y así, la ilustración, las ideas se plasmaron al papel y a la estructura, ¿no?, de Francia. Francia era un país ahora liberal, ¿ya? Un país liberal, un país moderno. En esta imagen, en esta caricatura, se representa a la gente trabajadora, el tercer estamento, a la nobleza, al clero, porque recuerda que hubieron nobles y clérigos que apoyaron esto. No todos se opusieron radicalmente, hubo quienes también apoyaron. ¿Y qué cosas están martillando, qué están creando en esta caricatura? La Constitución francesa. Lo que representa esta caricatura, que esta Constitución, ¿ya? Claro, la nobleza exige que Francia siga siendo monarquía, porque si Francia fuera una república como Estados Unidos, la nobleza desaparece. Se necesita la monarquía para que haya una nobleza. Así que eso consiguieron los nobles. Muy bien. El voto. No hay democracia. A pesar que hay constitución y todo esto, aún no hay democracia. ¿Por qué no? Porque ¿quiénes podían votar? Únicamente los varones que tenían propiedades. O sea, ninguna mujer y todos los varones pobres no podían votar. ¿Eso es la democracia? En mi opinión, no. Si solo un sector votaba, pues yo no lo considero democracia, ¿no? Más bien parece un régimen aristocrático, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo recién diré que Francia es democrática? Cuando puedan votar todos los varones, sin importar su riqueza, y cuando la mujer también pueda, pues, votar, ¿no? ¿Ya? La democratización es un proceso. Se empieza con esto, una constitución, se establece igualdad ante la ley, pero no es una igualdad total todavía. Poco a poco, ¿no? Se va añadiendo cosas hasta que ya, pues, se llega a una situación de igualdad ya plena, plena igualdad, ¿no? Como ocurre en nuestro tiempo. Ayer leía que ya un tribunal había establecido que no es obligatorio que el primer apellido de los hijos sea el apellido paterno, ¿ya? Que ya, ¿no?, se ha establecido que puede ir el apellido materno, ¿ya? El que primero va el apellido del varón, pues no la mujer, es una situación de desigualdad también, ¿no? En Estados Unidos eso ya está aprobado hace tiempo, ¿no? En el Perú no. Así que muchachos, tal vez sus hijos tengan como primer apellido el de sus esposas, ¿no? eh,
y los de mi generación les vamos a hacer bullying a los de ustedes. ¿Qué pasó con el rey y la reina? Ellos seguían en su lujoso palacio. En cambio, la gente soportaba, pues, penurias. ¿Dónde está la gente, el pueblo? Pues la mayoría en la capital, París. Los reyes vivían en su lujoso palacio, más allá, en el Palacio de Versalles. Pues los obligaron a ir a París. En esta pintura, a María Antonieta la están llevando ya a jalones porque ella no quiere dejar su palacio, ya, pero está siendo llevada por las mujeres. Esta fue la marcha de las mujeres. Las mujeres marcharon así armadas a Palacio de Versalles, pidiendo pan. En el palacio había pues alimento suficiente y para hacer que los reyes vayan a París. Tienen que estar con la gente. Así como para los peruanos, el presidente no debería estar en el barrio más exclusivo de Lima, sino en el centro de Lima, donde estamos todos, pues, gente rica y pobre caminando por calles del centro. Pues igual, el rey tiene que estar no en Versalles, sino en París, donde están burgueses, sans-culottes, pues está la gente. Volvieron a un viejo palacio llamado Las Tullerías. Pero la situación no les agrada para nada, ¿no? Al rey, a María Antonieta. ¿Qué pueden hacer ellos? A ver, los soldados. Los soldados están a favor de la revolución, la mayoría. Soldados extranjeros apoyaban al rey, pero eh, no tenían apoyo dentro de Francia. Los nobles, los clérigos han sido pues ya atacados de tal manera que están siendo anulados. Muchos nobles y sacerdotes que han hecho han escapado de Francia, se han ido. Así como hoy amenazan muchos ricos de irse de Perú, pues muchos nobles y sacerdotes se fueron de Francia. No voy a vivir en esta Francia gobernada por el tercer estamento. Se fueron. El rey, ¿qué piensa? María, ¿y si no vamos? Pero acá somos los reyes, sí, pero nuestro poder, somos una burla de los demás reyes. Si salimos de Francia, ¿qué podemos conseguir? Apoyo de los demás reyes. Apoyo de los demás reyes. ¿Ya? Pues Luis VI es un Borbón. En todo reino gobernaban Borbones en este tiempo. En España, María Antonieta es una Habsburgo. ¿En qué reino de Europa gobernaban los Habsburgo? ¿Austria? En Austria, claro. En Austria. ¿Por qué no buscar el apoyo? ¿Ya? Así es, chicos. ¿Por qué no buscar el apoyo de nuestros amigos los demás reyes? Pues hay que hacerlo, ¿no? Pero para eso hay que salir de acá, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer no va a ser para nada de agrado de esta gente. Así que cierta noche, Luis y María Antonieta y sus hijos subieron a un carruaje y se fueron del palacio. Se fueron a la frontera con Bélgica. Bélgica en este tiempo pertenecía a Austria. Muy bien, llegamos a Bélgica, ya está, porque tendremos la protección de tu familia, los Habsburgo. Muy bien, así que van en esa dirección. Como esto es largo y van en carreta nomás, pues en carruaje, pues amanece, los reconocen. Usted es el rey. No, usted es el rey, ¿no? Pues llega el momento en que tuvieron que identificarse, porque llegaron los guardias. ¿Qué hacía el rey? Cerca de la frontera. Fue detenido en Varennes, un pueblo cerca de la frontera con Bélgica. ¿Qué hace acá? Y con esas ropas, que no eran las ropas reales, eran la ropa de los criados del rey. ¿Qué hacían disfrazados? Pues todos asumieron que era la fuga de la familia real. Los regresaron a París y los tendrán bajo vigilancia. Los reyes estaban prácticamente en arresto domiciliario en su palacio. ¿Ya? Eso nos dice pues que el absolutismo no existe ya en Francia, ¿no?
con esta revolución. Muy bien, ¿ya? Pasamos a la Asamblea Legislativa, que es el poder legislativo que fue aprobado pues, por la Constitución. Aquí aparecen varios clubes o partidos políticos, ¿ya? Es decir, los burgueses estaban unidos al inicio, pero ahora que ya tienen el control, pues van a haber varias tendencias. No todos pensaban igual. Por ejemplo, a ver, a la luz de lo que ha sucedido con el intento de fuga del rey, ¿la monarquía debe mantenerse? Algunos dirán que sí, otros que no. ¿Ya? Muy bien. Sobre el derecho a voto, que sigan votando únicamente los varones con propiedades. Uno dirán sí, otros dirán no. ¿Por qué no avanzamos más allá e incorporamos también a los varones que no tienen esas propiedades? Porque mucha gente humilde lo exigían. Entonces van a haber clubes o partidos que van a defender diferentes posiciones. Tenemos a los fuldenses. Los fuldenses van a ser defensores de la monarquía constitucional. O sea, ellos plantearon que se mantenga la monarquía constitucional, no la absolutista, que el rey conserve los pocos poderes que le quedaban. Ellos eran monárquicos. ¿Por qué? Porque los fuldenses eran de origen noble y los nobles necesitan a la monarquía. ¿Conoces algún noble en el Perú? No una persona de sentimientos nobles, de esos hay muchos, ¿no? Sino que tenga un título de nobleza. Pues no conozco a ninguno, pues porque no somos una monarquía, pues en España, en Inglaterra, ahí hay un montón de nobles. Los girondinos y jacobinos eran partidarios de la república, es decir, que se elimine la monarquía constitucional, que se cree la república al estilo de Estados Unidos. No hay rey acá. Elijamos presidentes cada ciertos años. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre girondinos y jacobinos? Que los girondinos querían cambios, pero moderados. En una república se necesita votos, pero ese voto tiene que ir extendiéndose poco a poco, lentamente. ¿Ya? En cambio, los jacobinos eran los radicales. Querían que los cambios se avancen a una velocidad pues mayor. No, de una vez hay que darle derecho a voto a todos los varones. A todos los varones. Todavía no defendían el voto de la mujer en este tiempo. Bueno, las mujeres en las calles sí reclamaban igualdad con el varón. ¿Ya? Cuando acá aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esa palabra hombre no asumas que se refiere a varones y mujeres. No, en ese tiempo hombre significa hombre, varón nada más. Nosotros ya, pues, decimos que hombre significa varón y mujer, ¿no? Porque es un término, tenemos que cambiarle su significado, ¿no? En nombre de la igualdad, ¿no? Así que las mujeres reclamaban igualdad. Queremos ser ciudadanas con iguales derechos que los varones. Nosotros también hemos luchado, ¿no? Y en efecto habían luchado también las mujeres. Pero pues los defensores de la igualdad no pensaban en una igualdad para todos realmente. Y así hay gente que defiende ciertas causas, pero que no lo aplica para todos, ¿no? Estoy pensando en los defensores de la democracia. Estoy metiendo la política actual bastante. Muy bien. Sigamos a ver. Y empezó la guerra, muchachos. Dos reinos absolutistas. Austria, ¿ya? La tierra de María Antonieta, y Prusia, un reino que convierte en Alemania. Estos le declaran la guerra a Francia. ¿Por qué? Porque los reyes de Prusia y Austria temen que la revolución llegue a sus reinos y que los austriacos y los prusianos se levanten también, ya tomando como ejemplo, como mal ejemplo dirían los reyes, a los franceses. ¿Cómo hacemos ver a nuestro pueblo de que este levantamiento es equivocado, de que va en contra de Dios, en contra del orden establecido? Pues demostrémosle que así acaban
los que se levantan en contra del orden establecido por Dios. Eliminémoslos. Así que los ejércitos de Austria y Prusia comienzan a invadir Francia. Muy bien. ¿Quiénes eran los únicos que estaban felices dentro de su arresto domiciliario? No lo expresaban, ¿no? Públicamente, pero estaban contentos porque si ganaban Austria y Prusia, ellos recuperarían su poder. Me refiero, claro está, a Luis XVI y a María Antonieta. ¿Ya? Muy bien. Los invasores amenazaron a los franceses. Si algo le hacen a sus reyes, nosotros destruiremos París. ¿Por qué extranjeros defienden a los reyes de Francia? Pues, ¿qué respondió la gente? Porque son cómplices, porque son unos traidores. Y no faltó quien diga, tenemos la prueba. Tenemos cartas que enviaba María Antonieta a su familia en Austria, donde pide ayuda, donde pide que invadan a Francia. La gente violentamente fue al Palacio de las Tullerías. Los guardias prácticamente salvaron a los reyes de morir asesinados por la gente que estaba encolerizada, porque imagínate, ya, imagínate las madres, los padres, sus hijos estaban muriendo en la guerra contra los austriacos y prusianos. Francia estaba siendo invadida, podían morir todos ellos. Los reyes fueron arrestados, fueron metidos pues a prisión, acusados de ser traidores, de ser cómplices de los austriacos y prusianos. Y el pueblo fue a defender la revolución. Se dieron varias batallas. La batalla más importante, la batalla decisiva, fue la de Valmy, en la que los franceses lograron derrotar a los invasores y salvar la revolución. ¿Ya? Para animar a más gente a que vaya a la lucha, se crearon los símbolos patrios de Francia, ¿ya? Como ese hermoso himno francés que les dice, pues, ciudadanos a las armas. Y hasta ahora cantan los franceses esto, ¿no? Ciudadanos a las armas. Ya, marchemos, marchemos, repiten ellos en su himno nacional, ¿no? ¿Marchemos contra quiénes? Contra los austroprusianos que querían, pues, ¿no?, acabar con la revolución. Y también aparece la bandera francesa, la actual, ¿no? La bandera tricolor, ¿no?, que vemos en pantalla. ¿Ya? Símbolos para generar patriotismo, nacionalismo y defender lo que creían, pues, que era, ¿no?, lo mejor para ellos, la revolución. Bien, muchachos, me ha ganado el tiempo, ¿ya? Me ha emocionado, creo, el tema y me he demorado. Así que vamos a dejar, falta la mitad, uy, vamos a dejar esto para la próxima semana, ¿ya? Así que sería todo de mi parte, ¿ya? Nos vemos en la próxima. ¿Ya? Cuídense.